Este programa es presentado por Coca-Cola. Sentí el sabor. Buenas noches, estamos hoy en nuestro especial de fin de año y vamos a presentar qué es lo que ocurrió durante todo el año 2017 y cuáles fueron las participaciones que ha tenido nuestro programa dentro de la actividad económica. Este año estuvo permeado por un evento que ha sido muy importante y ha sido recurrente a lo largo del año. El intento de cambios de regla que se ha dado desde la clase política. Se han dado estos intentos de cambio de regla no solamente en el Poder Legislativo, como muchas veces se quiere creer, sino también en el Poder Ejecutivo. Y hay eventos que son importantes, las normativas que han salido sobre el impuesto a la renta personal, el intento de pasar una ley que básicamente grave a los productos derivados de la soja y a los otros productos que se producen en la misma cadena. Hemos visto también posiblemente el intento más importante de cambio de regla que ha sido el intento de enmienda constitucional que se ha tenido en su momento. Sobre este y otros temas vamos a ir haciendo un resumen de lo que ocurrió durante el año y creo que es interesante empezar a ver esto desde esa perspectiva. Paraguay necesita estabilidad en reglas y esa estabilidad en reglas nos va a dar un crecimiento asegurado a lo largo del tiempo y en un tiempo muy elevado. Veamos qué es lo que ha ocurrido durante este año. En el caso de las retenciones, el decreto actual lo que hace es justamente faculta a la administración tributaria ya en base a lo que establece la propia ley 125 de efectuar retenciones en la fuente, es decir, cuando una persona llegue a cobrar sus dividendos, sus honorarios profesionales o su salario, el pagador le va a poder efectuar unas retenciones en los porcentajes que se establece en el propio decreto, ¿verdad? En el caso de los dividendos, en el caso de los sueldos, por ejemplo, 0.5%. Y eso está pendiente todavía de una reglamentación que va a emitir la Administración Tributaria y que en principio está previsto que va a estar vigente a partir de julio de este año, más o menos. Ello depende todavía de la reglamentación que establezca la Administración Tributaria al respecto. Primero me complica la vida. Tengo que empezar a retener, tengo que poner esto, que poner allá, que poner acá, que esto, que lo otro. Segundo, ¿cuándo le van a devolver? Yo primero le digo, tendría que decir, te voy a devolver la plata de esta manera y le voy a pedir a tu patrón que me la retenga. Pero eso no es así, no sabemos ni cómo van a retener. Tienen que cambiar todo el sistema informático, si les anda bien. Pero va a ser la primera vez en mi vida, y ya es larga mi vida, en que un sistema informático se lo implanta y funciona. Los sistemas informáticos estarán 1 o 2 años en acertarse. Entonces, se está preparando un caldo de cultivo para tener problemas. No vale la pena retener. Estamos hablando de miseria. Ahora quieren que informemos de los sueldos del año pasado y del año anterior. Toda la información. ¿Dónde está la privacidad? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Entonces, ese es el problema fundamental que yo veo. Que en la práctica uno dice, sí, le retengo y le pago y después le devuelvo. Una persona que gana 10 millones de guaraníes, yo no creo que le sobre mucha plata. ¿Cómo va a pagar impuestos a la renta? Y después yo le voy a retener y después le van a devolver. Y dice, ¿el tipo cómo hace? Hemos visto que nuestra economía tuvo un gran parate, sencillamente porque vino el tema de la tarjeta de crédito. Con el solo limitarle el crédito de la gente que bicicleteaba, con costo, pero bicicleteaba, cayó 30-40% la venta. Y ahora que vamos a retenerle, porque cuando yo le pague el salario, yo no le voy a pagar el salario completo, yo voy a que retenerle. Que me digan que es el 0,5%, que es el 2%, que es poca cosa es para el que lo recibe, no para el que lo da. Para el Estado es una miseria, pero para el que recibe 50.000 guaraníes, yo sé lo que mi gente necesita para llegar a fin de mes y para poder pagar la cuota del colegio. Tenemos el problema en la universidad, que la gente no paga y en los colegios no le alcanza la plata para pagar la cuota, no puede retirar la libreta y le vamos a retener porque espera que el Estado le devuelva. No, pues no es para eso. Con relación a las retenciones que se vienen del impuesto a la renta personal, porque hay que aclarar que todavía no están vigentes, ellos constituyen un pago a cuenta. Es legítimo este pago a cuenta, pero como la otra cara de la moneda tiene que tener la forma en que yo puedo
suspender mi anticipo porque sé que no voy a tener ganancia. Y por otro lado, cuando se terminó y se presentó la liquidación, si me sobró ese anticipo, la Subsecretaría de Estado de Tributación me tiene que devolver realmente en dinero. Entonces, esto es lo que no se está previendo y tampoco se ha dado nunca en la legislación paraguaya de la aplicación práctica. Por lo tanto, lo que se va a hacer es el 0,5 va a ser un impuesto al salario de los dependientes, el 1% va a ser un impuesto mínimo que pagarán las personas físicas, porque esa es que trabajan en forma independiente, y los accionistas 2%. Reitero, es legal, pero le falta la otra cara de la moneda, que pueda suspender los anticipos y que me puedan devolver con intereses de demora. Y bueno, Víctor, el tema default parece una palabra tan lejana, ¿verdad? Parece algo que leemos en el diario, pero en realidad no nos impacta en la vida. ¿Qué tenemos para decir de eso? Y bueno, el tema default es realmente algo muy delicado, ¿verdad? Y viendo un poquito a lo largo de la historia de los países que han entrado en default, podemos ver que hay aspectos que se pueden generalizar sobre los impactos del default sobre un país, ¿verdad? Entonces, para compartir un poco lo que ha sucedido en otros países, uno de los principales aspectos que puede ser afectado es la imagen del país. ¿Y cuál es la imagen del país? Y bueno, el posicionamiento de ese país en los mercados capitales. ¿Por qué los países quieren tener una buena imagen? Bueno, quieren tener una buena imagen porque es muy importante el acceso a los mercados financieros internacionales y con una buena imagen las condiciones de los créditos y las tasas de los créditos se mantienen muy buenos y bajos. A ver, una experiencia que señalaba recién el ministro Peña, cuando estuvimos nosotros en la primera emisión de bonos dando vuelta por el mundo, hablando con inversionistas, en realidad lo que nos dábamos cuenta es que Paraguay no tenía imagen. Por tanto, no tenía medición de riesgo. Es decir, ningún inversionista se animaba a venir porque no sabía qué era lo que se iba a encontrar acá, ¿verdad? Y bueno, si ahora hemos construido una buena imagen a lo largo de estos años de que hemos estado en los mercados internacionales, a través de un default, eso representaría un daño muy importante, ¿verdad? Y las bajas tasas de interés que estuvimos accediendo para los créditos y los bonos, automáticamente tendrían que subir si es que llegamos a tener una reducción en nuestra calificación crediticia o un aumento en la percepción de riesgo del país. Cuando hablamos de tasa de interés de bonos, no estamos hablando para el Estado nomás, estamos hablando para nuestro banco donde tenemos nuestra tarjeta de crédito, ¿verdad? Claro, esta tasa de interés de los mercados internacionales llega a tener una influencia muy importante en el sector financiero doméstico y nacional. Entonces, si en este momento los bancos y empresas del sector privado tienen acceso a créditos a tasas relativamente bajas, eso cambiaría. Y podrían aumentar esas tasas de interés como consecuencia de un default. Y al final, ¿quién termina pagando? Terminan pagando las empresas y los hogares que están interesados en acceder a créditos, y los créditos son más costosos. Y a lo largo de la evolución de la economía, esos créditos costosos se convierten en una posible reducción del producto y también en una posible reducción del empleo, Manuel. Una cuestión que es para mí muy importante en este tema es cuando yo soy una empresa, me voy y saco un crédito y me dan, vamos a suponer, a una tasa del 10%. Esa tasa del 10% hace que mi negocio sea factible, porque yo seguramente en mi negocio gano 20%. Entonces me queda un 10 para mí y el otro 10 uso para pagarle al banco. Ahora, si me suben la tasa al 22%, en realidad yo ya no puedo tener acceso a ese crédito. Si tengo un crédito, mi crédito se vuelve muy riesgoso. Y si voy a sacar un crédito, ya no lo voy a sacar. Por tanto, si yo pensaba invertir en algo, no voy a invertir en eso. Y al no invertir, no voy a contratar gente. Básicamente es lo que estabas planteando. Claro, la cuenta termina siendo pagada en los hogares que quedan con menos actividad económica y menos posibilidades de empleo como resultado del menor nivel de inversión que pueda tener el país. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Bueno, en otros aspectos y en ejemplos de crisis de deuda muy grandes que ha tenido muchos países en la historia,
el tipo de cambio, se puede esperar que el tipo de cambio aumente como resultado de un default. ¿Qué pasa, Manuel? Existen muchísimos inversionistas, generalmente del extranjero, que generan un flujo de capitales importantes a un país. Y al ver señales de incertidumbre y al ver señales de riesgo, se quedan con la duda de mantener esas inversiones en el país o no. Entonces, yo siempre digo, el capital es cobarde. Lo primero que hace es correr. Bueno, si el capital ve que hay un riesgo de default en un país, lo primero que va a hacer es correr. Y esos flujos de capitales funcionan mucho como los ingresos de divisa de las exportaciones. Al tener un flujo de capitales importante al país, eso ayuda a mantener un tipo de cambio relativamente bajo y estable, al igual que cuando tenemos muchas exportaciones. Pero al cortarse las exportaciones o a repatriarse los flujos de capitales, genera escasez de la divisa y aumenta el tipo de cambio. Se achica la cantidad de dólares en el mercado y aumenta el tipo de cambio. Cualquier parecido con lo que ocurrió cuando el dólar pasa en Paraguay en el año 2003 de 4.500 a 8.000 es mera coincidencia. En realidad en ese momento también estábamos en default. ¿Y qué otras cosas nos pueden pasar? Bueno, en los casos de crisis realmente galopante, esa depreciación del tipo de cambio luego se traduce a importantes crecimientos de las tasas de inflación, que conducen directamente a una reducción y contracción del nivel de inversiones y el PIB. Los países que han tenido crisis de deuda han tenido contracciones económicas muy importantes desde los años 1980 hasta tan recientemente como el 2012, como un caso importante que fue el caso de Grecia. Somos un país mediterráneo, tenemos que cuidar mucho los gastos que tenemos y sobre todo defender al productor. Paraguay es un tomador de precios, eso significa que nosotros, por más que apliquemos impuestos acá, después vamos a vender más caro en el exterior, no, al contrario. De la venta que se hace en el exterior van a venir los descuentos y esos descuentos ¿a quién va a llegar? Al productor, que es el final de la cadena y es donde se termina de acomodar ese precio. Entonces nos preocupa mucho por esos 60.000 productores que no son grandes productores como muchos pueden estar pensando mal, sino que son gente de trabajo y que viven de esto y que le dieron mucha riqueza al país. Las ciudades que se han montado gracias a la agricultura y la cantidad de mano de obra empleada que hoy tiene todo el sector, son un motor muy dinámico de esta economía y somos los que más contribuimos realmente al Producto Interno Bruto. Cuando queremos discutir la situación del Paraguay, cuando queremos discutir la situación de las finanzas públicas, en realidad tenemos que ser muy serios al respecto, porque hoy tenemos un sistema tributario que está gravando a un grupo de gente, pero no a la totalidad. Hay problemas serios todavía de administración tributaria. No todo el mundo que está siendo afectado por un impuesto está al final del día pagando ese impuesto. Entonces la carga y el peso fiscal de repente está sobre mucha gente, sobre muy poca gente. Y tenemos que extender esa base. Este es un problema serio. Tampoco podemos seguir pensando en un Estado que a medida que va recaudando también va generando gasto corriente por pago de personal, porque ese Estado es un Estado que tampoco va a ser sostenible. Vamos a seguir teniendo posiblemente esa máquina empleadora que ha sido el Estado paraguayo en los últimos años y que ha generado esto que vemos hoy, el déficit, y que ha generado esto que vemos hoy, la falta de medicamentos en los hospitales, que ha generado esto que vemos hoy, los problemas serios de educación. Pero la clase política no puede tomar las decisiones sin siquiera consultarlas, asumiendo que conoce una realidad que cuando uno escucha lo que dicen es notorio y obvio que no se conoce la realidad.
Hubo otros temas de relevancia también durante este año 2017 que los tratamos en el programa. El tema de la manifestación campesina y el acuerdo que se quería hacer, el presupuesto general de gastos, la famosa inversión de IPS en Tigo vía Banco Interamericano de Desarrollo. Está con nosotros Víctor Gauto, que había tratado el tema de básicamente la proyección de cuáles serían los costos. ¿Qué era lo que habíamos visto en aquel momento, Víctor? Y habíamos visto que había mucha incertidumbre o poca claridad acerca del alcance de a cuántas personas se beneficiarían con el proyecto de ley. Y entonces simulamos entre los escenarios menos riesgosos a los más riesgosos en cuanto a los costos para el Estado. Y ahí fue que salió un número de aproximadamente $3.000 millones en el caso extremo de subsidio para el sector de agricultura familiar. Valores y gastos que nos estaban prediciendo, que nos estaban esperando para todo este tema. Vayamos a ver qué es lo que discutimos durante el año con una serie de protagonistas que nos acompañaron en el programa durante lo que fue el año 2017. Se consideró la deuda con el gobierno argentino en torno a $17.000 millones. La deuda de la entidad con agente financiero, 32 millones, estoy hablando en números redondos. La deuda EBI con Evisa, la entidad con Evisa, que es la contraparte de la ANDE. La ANDE Argentina, la ANDE Argentina. El concepto de utilidades por capital, deuda también de la entidad con Evisa por resarcimiento de vengados, para la ANDE también por resarcimiento de vengados, para la ANDE también digamos, pago, o sea, la deuda que tiene EBI con la ANDE por utilidades de capital que alguna vez aportó la ANDE. Acá hay una diferencia, la ANDE va a recibir $129 millones, sin embargo Evisa va a recibir $591 millones. Esto es porque cuando se constituyó Yacyretá, la Argentina integró $50 millones, sin embargo ANDE integró solamente 10. Se define por primera vez lo que es territorio inundado. Tenemos en estos dos bloques deuda de la EBI con el gobierno argentino y deuda de la EBI con el gobierno paraguayo. Del cálculo que se realizó para pagarle a los dos estados todo lo generado, todo lo que se devengó, se generó a partir del 94 hasta el 2015, se llegó a $1.175 millones aproximadamente, la suma de estos dos conceptos, los cuales se reparte 80% Paraguay por haber aportado más territorio para la constitución del embalse y 235 la Argentina. La relación es 80 Paraguay, 20% del monto total de lo que hay que pagar, y lógicamente esto a partir de ahora va a pagarse año a año. Esto no es que ahora se paga y se terminó, como de repente algunos interpretan. No, esto se va a seguir pagando año a año en un valor próximo a los $68 millones a valores de hoy. Hasta que se apague el sol. Hasta que no exista más agua, o sea, hasta que deje de funcionar. Porque eso es básicamente lo que se está compensando, es lo que podía haber producido, por ejemplo, un campo en esa zona. Exactamente, ese es el criterio. Por otro lado, también se consideró la deuda del gobierno argentino con la EBI, porque el gobierno argentino también le debe a la EBI, en este caso, por obras que realizó la entidad a cargo del gobierno argentino. O sea, el gobierno argentino le dijo, le dice a la EBI, hagan esta obra, financien ustedes y yo le repongo. Bueno, hay un $527 millones que todavía no se canceló. Perdón. Existe deuda de Visa, esta sí una cifra importante, deuda de Visa, que es la ANDE de la Argentina, con la EBI por energía retirada y por no haber cancelado en su totalidad las facturaciones de venta por la producción de esa energía. También tenemos deuda de la ANDE con la EBI, por esto que había explicado acá, que no había completado el aporte de capital, que tendría que haber sido 50 y aportaron 10. Todo esto tiene factores de ajuste y tiene... Lógico. Fíjate que aquí tendría que haber sido $40 millones, nomás los 86,5, ¿sí?
Sin embargo, es 86,5 justamente por el factor de ajuste para mantener constante el valor del dólar en la época que se firmó el tratado, ¿verdad? También hay deuda de Andes con la entidad por energía, diferencia tarifaria, digamos, con la Andes, 310 millones de dólares. Se incrementa el valor de la cesión de energía, como dijimos, en un 20% aproximadamente. O sea, pasamos de 8,7 dólares por megavatio hora a 10,4 dólares por megavatio hora aproximadamente. Para tener una idea, este número en Itaipú es 9,1. Es 9,1, exactamente. Sí. O sea, va a estar un poco por arriba o arriba de lo que cuesta Itaipú. Para tener idea de valores, estimamos que se va a recibir 14 millones de dólares a más de lo que se está recibiendo hoy, que está recibiendo el Ministerio de Hacienda por cesión de energía. Cuando recibe. Cuando recibe, que es otro tema. Ahí voy a explicar que se tomó también la decisión y está en el acta de entendimiento de que Yacyretá le va a pagar al gobierno paraguayo y después va a tratar de cobrarle. Claro, el gobierno paraguayo va a recibir puntualmente ahora lo que corresponde mes a mes. Y en caso de que no pague... Mientras Yacyretá tenga recursos, ¿verdad? Mientras Yacyretá tenga recursos, que teóricamente las va a tener, los va a tener. Y también, como dijimos acá, para la terminación del territorio inundado, se terminó por primera vez desde toda la historia de la entidad exactamente qué valores se tienen que manejar para el cálculo. Todo esto, Manuel, es lo que se tuvo que hacer antes de que tengamos que pasar ahora ya a la redacción de un nuevo anexo C y cuál va a ser aplicado si es que los parlamentos de ambos países lo aprueban. Para aclarar, el anexo C es la parte del tratado que habla sobre precios y financiamiento. Sienta las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad. Bueno, todo esto que está en rojo, todo esto es deuda de la entidad. Esto suma más de 19 mil millones de dólares. Está con nosotros en este bloque el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay, Eduardo Almeida. Bienvenido, Eduardo, al programa. Muchas gracias, Manuel. Un gusto estar aquí en el programa con ustedes hoy. Eduardo, un gran lío por este tema del IPS, el BID, Tigo, etcétera. ¿No podés dar alguna explicación de cómo esto ocurrió, qué fue lo que pasó, cómo se dio este crédito que terminó desembolsándose esta semana? En realidad, lo que pasa es que este programa empezó a ser diseñado hace 2 años. Lo que había es una necesidad de moneda local, de crédito en moneda local. Nuestros clientes, muchos clientes, necesitaban de préstamos en guaraníes. Pero nosotros, por la Corporación Interamericana de Inversiones, solo podemos prestar en dólares. A menos de 2 países, que es México y Brasil, que tenemos ahí emisión en moneda local, ¿no? Entonces, hace 2 años empezamos a pensar en alguna manera de cómo esto podría ser resuelto, cómo podrían servir mejor a los clientes haciendo préstamos en guaraní. Al mismo tiempo, también Benigno, el IPS, nos buscó, nos acercó para buscar una manera que sea sostenible y muy inteligente de hacer las inversiones del fondo de pensiones, que no tiene nada que ver con el fondo de salud, pero que el fondo de pensiones. Entonces, nosotros hemos hecho un acuerdo, un convenio paraguas, un convenio marco con el IPS, que fue firmado hace 1 año y medio, a donde nosotros hacemos todas las análisis del cliente, en realidad el cliente, la empresa privada, que puede ser un banco, puede ser una empresa, son clientes del BID, de la corporación, no son clientes de IPS, pero son clientes del BID. El BID se acerca al cliente, evalúa el proyecto, hace lo que llamamos en idioma técnico la due diligence, la evaluación del cliente. Y una vez que... ¿Qué implica este due diligence? ¿Qué implica? ¿Qué evaluación se hace? Implica 2 maneras. Primero, se evalúa el cliente. Si el cliente tiene condiciones de pagar el préstamo, ¿no?, con todas sus garantías. Segundo, se evalúa el proyecto. Y al evaluar el proyecto, se evalúan siempre 2 parámetros importantes. Uno, si el proyecto es un proyecto de desarrollo.
¿Qué significa un proyecto de desarrollo? Que tiene impacto sobre la gente. Puede ser para generar empleo, puede ser para un impacto sobre el medio ambiente. En este caso de Tigo, por ejemplo, que es el caso específico, hay un impacto específico sobre los usuarios, sobre los beneficiarios, los clientes de Tigo. La ley de responsabilidad fiscal es básicamente un compromiso, ¿verdad? Y se convirtió hasta este momento, ¿verdad?, en un capital de nuestro país. ¿Por qué un capital? Un capital público, digamos, en el sentido de que finalmente se traduce en un país más serio, en un país donde existe estabilidad macroeconómica, y la estabilidad macroeconómica no está por allá, es básicamente el piso bajo el cual nosotros hoy caminamos y vamos construyendo diferentes políticas ya a nivel micro, políticas de inversión, políticas de generación de empleo, ¿verdad? Estamos hablando de inversiones, estamos hablando de los mismos negocios que están dentro de Paraguay. Nosotros necesitamos esa estabilidad para que finalmente la macro permee a la micro. Yo te quiero dar un ejemplo muy puntual Sí. de la importancia de la estabilidad macroeconómica. Comparemos Argentina con Paraguay. Argentina es un país con inflación, Paraguay es un país sin inflación o con baja inflación. En Argentina la tasa de referencia está a 27%. Vos te querías sacar un crédito, tu crédito está en 35, 40%. Y en Paraguay puedes aspirar a créditos que están entre 8, 10%, 10, 15, en guaraní 12, estamos sí, hablando, ¿verdad? sí. Empezamos el año proyectando un crecimiento agrícola extremadamente importante que al final se terminó dando, y viendo también algunos temas, cómo había impactado el tema del consumo, la ley de tarjetas de crédito que en algún momento dado hablamos, y sobre todo discutiendo economías regionales con Fabricio. ¿Qué es lo que fuimos viendo, Fabricio, en todo este tema? Bueno, en el año 2017 estuvimos reflejando el desempeño de las economías departamentales, haciendo énfasis en su sistema productivo, pero también en qué esquema de flujos más amplios, es decir, que trascienden los límites departamentales para tratar de medir la temperatura y el comportamiento de los diferentes sectores económicos de cada departamento del país. Sobre este tema y otros temas, vamos a ver qué es lo que fuimos tratando durante el año y cuál fue el resultado de esos programas que habíamos transmitido. Nuestra economía tiene este comportamiento, un comportamiento donde vemos valores que suben y valores que caen bajo ciertas circunstancias. Suben en realidad cuando la economía recupera su capacidad instalada, y cae cuando pierde esa capacidad instalada, fundamentalmente por eventos climáticos en ciertos momentos muy peculiares. ¿Qué va a pasar en el año 2017? Estamos esperando un crecimiento bastante significativo para este año, con una gran diferencia de lo que ocurría en años anteriores. ¿Cuál será esa diferencia? La diferencia fundamental va a ser el hecho de que posiblemente este crecimiento, a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, se sienta en la gente común, se sienta en la calle. Vamos a ver un crédito que se vuelve a ofrecer, vamos a ver un gasto público que empieza a impactar en la vida del ciudadano. De este crecimiento esperado del orden del 4,2% que estamos pronosticando para este año, hay una sola verdad, que tenemos asegurado ya un 2% por efecto de la campaña agrícola. Con ese crecimiento podemos decir que prácticamente recién comenzado el tercer mes del año tenemos asegurado el 50% de lo que tenemos que desarrollar durante este año. Y vamos a tener encima un crecimiento bastante importante en términos de lo que va a ocurrir en la gente común. Y hoy vamos a hablar del consumo, de qué es lo que ha ocurrido. Y estas declaraciones que escuchamos son declaraciones que básicamente preocupan. ¿Por qué se está vendiendo menos en ciertos sectores? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos entonces a ver un resumen de qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Y básicamente lo que vemos es que a medida que en los últimos tiempos lo que ha ocurrido es que el que tenía más ha podido financiar sus operaciones, gran parte de operaciones que seguramente no financiaba anteriormente,
el que tenía menos obtuvo financiamiento pero a mayores tasas. Y vamos a ver por qué ocurrió esto a pesar de que hubo una ley de tarjetas de crédito que obligaba a los bancos a bajar las tasas. Al que tenía menos le subieron también sus precios relativos, es decir, las cosas que compraba le costaban más caras. El de menores ventas redujo aún más sus ventas o dejó de vender. Y el que más vendía también vendió más. Parecería ser como que hay una dicotomía acá. Parecería ser como que aquel de menores recursos, tanto empresas como personas, son grupos de gente que han estado peor y sin embargo aquellos que tenían más de mayores recursos o los comercios que más vendían fueron los que mejor les ha ido. Vamos a ver cómo ocurre esto y qué es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Un primer tema es mirar qué es lo que ha ocurrido con el consumo de los hogares y vemos que han sido dos efectos principales. La ley de tarjetas que se aprueba en octubre del año 2015 se vuelve un elemento fundamental porque quita un medio de pago a la gente. Y por otro lado, el fin del contrabando, el fin del comercio informal que se daba sobre todo desde la Argentina. Estos dos eventos derivan en un menor consumo porque generan menor efecto disponible, por un lado, menor ingreso disponible, menor acceso al crédito formal y menor empleo por el lado del ingreso. Cuando uno está desempleado, lo que tiene es un problema mayor de ingreso. Y por otro lado, que se le encarecen los bienes de su canasta y también tiene un menor acceso al crédito formal, con lo cual se va a una tasa de crédito más cara que la que tenía anteriormente. Vamos entonces a ver los detalles de lo que va ocurriendo. Y vemos que antes de la ley de tarjetas de crédito existía, y esto es un ejemplo, un consumidor que ganaba 2 millones de guaraníes mensualmente, ¿verdad? Estos 2 millones de guaraníes los hacía crecer, por decirlo de alguna manera, con un financiamiento de 300.000 guaraníes que tenía encima de eso. Obviamente tenía que pagar también una cuota de su tarjeta de crédito del mismo monto, de alrededor de 300.000 guaraníes. Por tanto, su ingreso total estaba en 2.300.000 guaraníes y lo que disponía para gastar, o su ingreso disponible, era de 2 millones. Después de la ley las cosas cambian. Lo que ocurre es, seguía esta persona con un empleo donde le pagaban 2 millones de guaraníes, sin embargo, le desaparece, y vamos a ver las razones por las cuales esto ocurrió, los 300.000 guaraníes que financiaba. La tarjeta no le renovaron, pero sin embargo, los 300.000 de cuota los tuvo que seguir pagando. A esto se le sumó el hecho de que al acabarse el contrabando con la Argentina, los bienes que compraba desde Clorinda se le encarecieron relativamente. Por tanto, ¿qué fue lo que pasó? Un ingreso total que anteriormente era de 2 millones le bajó a un ingreso que era de 2.300.000, perdón, como vimos en este caso anteriormente, le bajó a 2 millones de guaraníes y lo que le restaba para gastar era 1.700.000. A niveles más bajos de ingresos, es muy difícil ajustarse los cinturones. Es muy complicado que una persona que le sobra muy poco, que tiene muy poco ahorro, pueda destinar recursos a decir, bueno, yo voy a dejar de comer o voy a dejar de vestirme de una manera determinada. Esa es una alternativa que se le presentó a la gente, la de reducir sus gastos. Sin embargo, a niveles bajos, lo que ocurrió fue una gran migración a gente que se financiaban de otra manera. Casas de crédito, casas de empeño y otro tipo de entidades no reguladas que fueron las que recibieron, entre comillas, a esta gente que de alguna manera salió del sistema financiero formal. Estuvimos viendo las características principales del departamento de Concepción. Habíamos analizado primero su población, que
no creció mucho, sin embargo, sus condiciones de vida, sus condiciones de confort crecieron, aumentaron significativamente, al menos en un segmento de la población. Posteriormente, estuvimos observando por dentro cómo trabaja, cómo activa una empresa como Frigorífico Concepción, que configura y le da el eslabón industrial que le falta a la producción primaria en varias zonas, y esto fue bastante relevante. Y finalmente estuvimos observando cómo otras cadenas productivas, la cadena productiva del sésamo, que está experimentando algunas dificultades, hace que el departamento termine creciendo de forma asimétrica, es decir, algunos sectores y algunas zonas crecen mejor, aprovechan mejor las condiciones de contexto, y otras pasan por dificultades y limitaciones que deben preocuparnos para asegurar que la marcha de esa economía regional siga sólida, siga fuerte, y como hemos visto en el caso de Frigorífico Concepción, logre vincularse a las demás economías vecinas. Estamos en un Paraguay que crece, que se diversifica, que expande sus fronteras, que se vuelve mucho más intensivo, donde aparecen el factor industrial a complementar la producción primaria y reconfigura varias zonas. Indudablemente grandes avances en la economía del departamento de Concepción, pero que no debe amilanarnos, y principalmente a los actores, a los agentes y a los líderes políticos y económicos de esta región a dormirse en los laureles. Queda mucho por hacer, quedan servicios, infraestructuras por instalar que le permitan a la economía del departamento funcionar más rápido y permitir que una mayor población se beneficie de todos estos avances. Analizando la economía del departamento de Guairá, está con nosotros el ingeniero agrónomo Cayo Escabone del departamento de Guairá, de la capital de la ciudad de Villarrica, un experto conocedor de varios sistemas productivos con quienes vamos a analizar y a conocer un poco más qué se produce y cómo produce Guairá. Buenas, Cayo, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Fabricio, un gustazo estar acá acompañándote y sobre todo charlando de algo que a mí me es tan grato, hablar de mi departamento, de mi tierra. Vamos entonces rápidamente, Cayo, a ver la evolución de la superficie cultivada en el departamento de Guairá. Así ha evolucionado la superficie cultivada. Está disminuyendo la superficie cultivada. ¿Qué pasa, Cayo? Así es. Bueno, es un fenómeno que ocurre en todo el país y en muchas partes del mundo. La gente campesina deja el campo y comienza a poblar las ciudades. Es un fenómeno que ocurre siempre y más todavía en Guairá porque hay un motivo realmente fundamental, que es el cultivo de la caña de azúcar. Mucha caña perdida en Guairá, entonces la gente va a las ciudades, se convierte en estudiantes, universitarios, y la gente va poblando y hay un fenómeno allá increíblemente, hay 3.000 universitarios y primero va el hijo, después va la hermana, después ya va la mamá, después le sigue el esposo y así se fue despoblando un poco el Guairá y las ciudades están sobre todo Villarrica, que está aumentando en cantidad de gente y despoblándose el campo. Es un fenómeno. Claro, pero sin embargo, la agricultura sigue teniendo futuro. Estos datos parecen decirnos que la agricultura no es una actividad interesante. Evidentemente, inclusive de repente con menos superficie cultivada producimos más, que es lo que hay que apuntar siempre. Yo siempre peleé con la cuestión de caña de azúcar. No se puede producir 45, 55 toneladas y tener mucha superficie cuando que, por ejemplo, en la mitad de la superficie cultivada, que hemos llegado casi a 60.000 hectáreas de caña de azúcar, tengamos que producir 50.000 toneladas, cuando que ahí a kilómetros nomás se están produciendo 100 toneladas y más por hectárea, o mismo ASPA, que está produciendo más de 100 toneladas por hectárea y que realmente marca la diferencia en producción cañera. Ahí está. Vamos a ver, siguiendo lo que decías, Cayo, la pérdida de población rural de Guairá entre el 91 y el 2008. Podemos ver por franjas de edades. Aquí tenemos perfectamente, perdimos 4.000 personas de 10 a 14 años, pero lo que más perdimos, casi 16.000
en edad laboral de 15 a 34 años. Esto es lo que vos decías, Cayo. Y no es edad laboral, Fabricio, la edad de que la gente va al colegio y a las universidades. Esa franja de 15 a 25 y más años es la gente que pisa la universidad. Pero que antes trabajaba en la chacra. Totalmente. Y esto es lo que ha sido un resumen del año 2017 en MF Pro. Un año con muchísima actividad económica y donde muchísimas cosas hemos visto y creemos que hemos colaborado en cierta medida con los resultados y con la información que necesita tener la clase dirigente, aquella que toma decisiones tanto a nivel del sector público como del sector privado. Esperemos que el año 2018 sea un año realmente espectacular para muchos de ustedes y que podamos volver a encontrarnos, agradeciendo siempre no solamente a las empresas que nos apoyan, sino también a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla y que nos siguen cada semana en esto que trata de ser el programa que informa sobre economía en el Paraguay. Muchas gracias y nos vemos en el 2018. Este programa es presentado por Coca-Cola. Sentí el sabor.